Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde los estéis escuchando. Hoy tenemos una entrevista muy inspiradora, pero sobre todo muy especial para mí, Sandra Herrera Castaño. Si alguien representa la educación, la organización, la innovación, la inversión y la inspiración, es ella. Os presento a Sandra. Bienvenida, Sandra. Hola, Maribel, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que estoy muy feliz por el trayecto que llevas realizando y sobre todo, que es lo que he dicho, para mí tú eres la inspiración, la innovación y sobre todo hacer que la sinergia de que todas las empresas vean su lado más positivo para poder desarrollar su producto. Pero para quien no sepa quién es Sandra Herrera, ¿qué le dirías? Bueno, Sandra Herrera, digamos que es una fiel creyente en la economía colaborativa, en los modelos de trabajo en red, y eso nace precisamente por mi desempeño también profesional, que siempre he trabajado y digamos que he desarrollado temas de proyectos. Y en ese tema de proyectos me ha llevado a entender la importancia de las articulaciones, de la generación de alianzas, y que creo que en mi vida profesional, incluso en mi vida personal, me conduce a tener grandes aliados, tanto público, privado, de cooperación, y que a veces yo digo, porque es muy desgarrador a veces de decírselo a los emprendedores o a las crisis, que si no tengo dinero, de decir, si estructuramos proyectos y creemos en ese trabajo de articulación de alianzas, somos capaces de construir cosas ganadoras y potenciadoras. Entonces, y hoy estoy aquí en España, soy directora de una fundación que se llama Fundación Iberoamericana de Emprendimiento, Reemprendimiento y Reciclaje. También siempre me he desempeñado desde la academia, desde los temas de asesoría y consultoría. Entonces, nos ideamos acá unos procesos de integración, que es lo que también nos ha llevado a nosotros desde el personal y nuestra empresa a internacionalizar. ¿Cómo surgió la gran idea de Iberocrea? ¿Cómo surgió la idea de Iberocrea? Bueno, Iberocrea nace y yo creo que surge desde el 2020, en plena pandemia. Creamos una red de empresarios y el eslogan nace porque nos inspira un francés donde nos hablaba que los pequeños empresarios no nos uníamos, éramos muy egoístas o muy miopes. No éramos capaces de unirnos, los grandes sí se unen y trabajaban y hacían grandes proyectos. Eso nos resonó mucho y yo tengo una corporación en Colombia que se llama Escuela Internacional Creativa e Innovación y ahí iniciamos con una red de colaboración que se llama Root Dictionary Company y empezamos a trabajar. Y empezamos a entender que trabajábamos todos por industria y sobre todo vimos mucho enfoque en las empresas que se nos unían, que ahora son más o menos 54 países que nos articulan la Red Iberoamericana de Industrias Creativas. Vimos que trabajar en red nos ayudaba y que si entendíamos que trabajábamos en industria, pues íbamos a ser más potentes. Entonces nace Iberocrea, donde ponemos a la industria creativa a construir y a generar alianzas entre ellos y articulaciones. Y entre la industria creativa, de hecho ayer, Maribel, con el respeto que te los periodistas, me decía alguien, ¿cómo hacen ustedes para unir tantas disciplinas? Y eso no es muy lógico, y entonces yo insisto mucho, si entendemos que la industria creativa, porque se llama creativa y cultural, pues agrupa las empresas culturales, agrupa el cine, agrupa la tecnología, agrupa el deporte, la moda, obviamente la educación. Entonces mira que es una industria muy grande, además que contribuye mucho al PIB. Y empezamos a decir, vamos a generar conciencia de que todos hacemos parte de una industria y que todos podemos potenciar de alguna manera nuestro proyecto si lo pensamos en la industria. Ahí nace Iberocrea, ir generando ese ecosistema, digamos, esa conexión entre emprendedores y que se entienda que se trabaja en red. La verdad es que una de las cosas que más me gusta al hablar es que realmente la colaboración es importante y es vital. Y yo sí que creo que se ha mejorado mucho a la hora de hacer colaboraciones para que realmente se favorezca y nos conozcamos y nos reconozcamos todos. Y gracias a proyectos como los que tú has empezado pioneros, muchas personas son capaces de emprender y de crear.
y realmente tener un motivo por el que luchar y vivir. Pero ¿cuál es el propósito de Iberocrea y cómo lo estáis llevando a cabo o cuántas ediciones llevan? Porque en realidad es muy conocido, me he puesto a investigar, y es muy conocido y sobre todo una gran felicidad de networking. Y un panel muy variado, que eso cuesta muchísimo de localizar. Así es, bueno, esta es nuestra segunda edición, Maribel, pero como te decía, nosotros desde Iberocrea hicimos 7 encuentros en pandemia y de manera virtual tuvimos hasta 2.000, 3.000 personas conectadas. Empezábamos todos por países y cada uno invitaba gente y empezábamos a hablar de lo que hoy pasa en Iberocrea. Entonces estamos como trasladando bajo ya la versión presencial que la llamamos Iberocrea, trasladando lo que vivimos. Entonces es un tema donde se cuenta experiencias, lo bueno y lo malo, que ha pasado con mi emprendimiento. Hacemos, ese es un espacio digamos, de intercambio de experiencias. Luego hacemos un tema que se llama la hora del emprendedor. Le damos espacio y le abrimos el micrófono a algunas empresas que se quieran presentar y contar y hacer ahí una parte de networking. Y hacemos un entrenamiento. En las tardes hacemos un taller de entrenamiento, porque como lo mencionábamos, incluso hoy en la primera jornada, que fue maravillosa, luego les compartiré las grabaciones. Entonces, personas como Nacho Guerrero nos decía hoy, no nos enseñan a ser creativos desde pequeños. No creen que somos capaces, casi que nos cortan, todos somos creativos, pero casi que no trabajamos bajo lo que queremos hacer, bajo las potencialidades que tenemos y la pasión, porque a veces la pasión dice, se vas a morir de hambre, ¿cierto? Entonces, trabajamos ese modelo y también encontramos esos puntos de alianza. Luego hacemos nosotros, al otro día generamos, después de los talleres, del conocimiento, tenemos un espacio donde firman convenios de colaboración. Ese convenio de colaboración el año pasado, por ejemplo, salieron 7 convenios de colaboración, pero desde que nació, con todos estos encuentros que hicimos 7, todos tenemos convenios de colaboración, creamos redes, éramos de 7 países y terminamos siendo 54 países. Luego, entonces trasladamos ya eso en vivo. Hacemos como una inmersión empresarial, un entrenamiento de competencias y habilidades y luego hacemos un acompañamiento, porque Iberocrea no queremos que se entienda que es como un evento que hacemos, sino que hacemos ese evento de cierre en octubre y nosotros desde la fundación luego hacemos un acompañamiento a las alianzas que se generan para poder que se empiecen a completar. Los acompañamos en el plan de trabajo, los acompañamos a que se vuelvan realidad ciertos proyectos. Gracias a eso hoy tenemos el Distrito Iberoamericano de la Moda Sostenible. Algunos de ellos todos se unieron y los que les gusta el cine, la moda, se unieron y están haciendo un cortometraje y entonces ahí empezamos a potenciar los proyectos. Bueno, eso es como en términos globales. Presencial en Madrid, esta es la segunda versión. La verdad es que lo que me ha gustado es que hay todas las disciplinas, que realmente se puede trabajar desde todos los campos, pero lo más importante es que están libres para crear. Yo estoy totalmente de acuerdo que la creatividad es algo que se va sesgando sin darse cuenta, porque van dirigiendo hacia lo que más debemos hacer o lo que deberíamos hacer, aunque muchas veces no les gusta. Por eso, luego estos emprendimientos que se hacen de más mayor o simplemente verte capaz de hacerlo, creo que es algo muy importante. Y tener una red que no solo hace el congreso, sino que te apoya durante todo el año con las ideas y puedes compartir esas metas con las personas, creo que es fundamental, porque es algo que falta. Evidentemente vais a seguir creciendo, yo me uno y apuesto por vosotros y la manera de trabajar. Pero eres una persona multidisciplinar, eso es algo que ha quedado muy claro, pero que abarca diversos campos. Pero, ¿cuál es tu verdadera pasión? Bueno, digamos que mi verdadera pasión está en trabajar en asesoría en la educación. Vengo mucho del mundo de la educación. Desde mi experiencia profesional aprendí a formular proyectos, a vender proyectos. Entonces me gusta mucho el mundo de formular proyectos, de vender proyectos. Me gusta mucho el tema de la cooperación internacional, por ejemplo. Entonces digamos que esos son como mis fuertes. El tema de la educación. Hago obviamente temas de asesoría y consultoría empresarial por mi profesión y soy administradora y bueno, tengo un máster en planeación para el desarrollo territorial, entonces también
acompaño a gobiernos en desarrollo de política pública, en planes de gobierno y los proyectos, que yo siempre le digo a mis alumnos, aprendan a formular proyectos porque tú te vuelves muy interdisciplinar, aprendes de muchas otras cosas, aprendes a articular y te vas generando, te vas convirtiendo en una generadora de conocimiento también, ¿cierto? Porque si sos capaz de articular ese proyecto para formularlo y luego gerenciarlo, entonces yo creo que esa es una capacidad que se lo dan a uno los proyectos. Yo siempre, incluso donde voy, como digo, yo tengo la mala costumbre de crear unidades de proyectos, entonces empiezo porque eso te da la posibilidad de pensar, o sea, a veces no somos capaces nosotros como organización, no cumplimos requisitos de presentarnos, pero tenemos un partner que sí, y siempre damos de aliados, y eso, yo creo que esa es como mis pasiones. Entonces mi pasión es la educación, el tema de articular, de crear redes, de formular proyectos de cooperación y de colaboración, y en eso me enfoco muchísimo. Bueno, yo cuando he estado leyendo de ti, me ha gustado mucho porque si tú me dijeras, aparte de la innovación, la parte de la educación es lo que más se extiende y ser capaz de compartir. Porque, Sandra, no solo hay que poder estudiar, es aquella imagen, aquel poder que da el poder explicar y el que la gente cree esa semilla que tú estás logrando en muchas personas. Ten en cuenta que para nosotros estás abriendo diferentes campos que normalmente a la gente se la suele desanimar, ya sea la moda, ya sea el teatro, ya sea el cine, porque lo que decimos, no vas a salir con algo más convencional. Entonces, que vean que realmente es una industria en la que tú puedes trabajar y con tu proyecto lo puedes sacar adelante, colaborando con otras personas, eso es lo que realmente es para mí un masterclass de educación. El permitir que otras personas brillen con lo que les gusta y dejándolas el espacio sobre todo suficiente para poderlo crear y saber que lo pueden compartir. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Yo creo que me gustaría mucho ser recordada por el tema de articulador, de poder ser como un puente en las articulaciones y generar alianzas. Me gusta mucho el asunto, además que soy muy sociable, entonces eso me llena de vida y creo que yo siempre digo, porque a veces es verdad, Maribel, o sea, no nos enseñan a trabajar sobre lo que nos apasiona. Y yo siempre he dicho que siempre he trabajado en lo que me apasiona y me apasiona y mi pasión siempre ha sido, afortunadamente, como desempeñarme en lo que me gusta, que es crear, construir y generar proyectos en red. Y entonces, bueno, y eso me alimenta el alma porque soy, como te digo, muy sociable y me ha llevado a conocer grandes personas, me ha llevado a aprender muchísimas cosas, muchísimas. Yo creo que voy a decirte porque hoy tuvimos, como te digo, bueno, luego subiremos todos los ponentes hoy hablaron, incluso nos decían, es que a veces nos juntamos los mismos con los mismos, ¿cierto? Y casi que los mismos nos cuidan tanto. Entonces decimos, yo quiero hacer esto, y dicen, ay no, ¿cierto? Entonces son los primeros no que uno recibe, porque no es porque sea malo por uno, sino que son aparentemente los que nos cuidan y creen que estamos cometiendo un error, ¿cierto? Y no lo hacen por maldad. Entonces, si aprendiéramos a juntarnos con los mismos, pero también con otros, a ver un poquito más allá de ese horizonte donde nos movemos, aprenderíamos mucho. Entonces, yo creo que quiero ser recordada en ese sentido, de que puedo generar articulaciones, ¿cierto? Y que esas articulaciones habrán unas muy buenas, unas muy malas, pero siempre hay que generar también esa gestión del conocimiento para uno saber en qué me equivoqué, por ejemplo, en este espacio que estoy, y mejorar el que sigue. Yo creo que eso lo estás logrando. Estás creando semillas y al oírte hablar da ilusión para poder seguir los proyectos. Creo que francamente hace falta mucha gente como tú, porque es verdad que aunque uno esté definido en un campo, yo por ejemplo mi pasión es escribir, independientemente siempre he escrito libros para adultos y me propuse hacer un cuento y el cuento que hice es lo último que he hecho, me ha generado mucha ilusión, pero no por el cuento solo en sí, porque ha sido un reto haciendo las imágenes con mi IA, porque yo no soy dibujante, soy escritora, pero el poder compartir cosas con niños, el cambiar totalmente de prisma y decir, lo puedo hacer
y es hacia dónde quiero llegar. Y sobre todo, porque me decían, aquí me cuesta mucho que la gente lea, pero los niños para enseñarle a leer lo hacen sobre todo los abuelos, a los que yo estoy inmensamente agradecida. Los padres es normal que cuando llegan a casa o las ves en la calle les dan las tablas, y lo compartí la idea para crear un karaoke que pudieran hacer al compás. Creo que apoyos como los que tú haces a tener ideas, aunque estas ideas se salgan fuera de lo común, son personas con las que muchas veces, Sandra, tenemos que hablar. El poder hablar contigo y que una idea se pueda materializar simplemente porque estás apreciando mi idea o me estás diciendo cómo puedo ampliarla. Y yo creo que ese apoyo es muy importante para todos los emprendedores y sobre todo para las empresas que tengan la innovación y la renovación como tú estás comentando. Que sepan volver a estar en el mercado, que a veces es tan complicado, pero para eso hay que juntarse y rodearse de gente que te dé opciones. Así es, Maribel. Mira, Maribel, que tú tocas un tema bien interesante y hoy lo hablaba uno de los ponentes también. Es que tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en los niños. Entonces, a veces hemos dejado hasta desde la escuela, la actividad artística de lado, cuando eso inspira, cuando eso genera creatividad. Entonces, tú que has trabajado con niños, yo creo que ese también es el mensaje a decir que hay las pasiones se tienen que trabajar. Ningún trabajo es fácil, o sea, la mayoría de retos, no nos puede dar susto por los retos. No siempre somos también muy tradicionales porque de hecho la educación trabaja todos sus currículos bajo el concepto de lo que la industria quiere, entonces nos forman para trabajar. Cuando yo quiero a veces ser creativa o cuando quiero ser emprendedor, que a todos nos da miedo ser emprendedor, yo lo digo, eche la vaca a rodar. A mí mucha gente me llama y me dice, eche la vaca a rodar, ¿cierto? Entonces, hay unos que me llaman de Colombia y los que me dicen, eche la vaca a rodar. Y el primer miedo es dejar el contrato fijo, ¿cierto? Entonces, siempre nos mueve el miedo, siempre nos mueve porque además la sociedad está hecha para eso y creo que tú en ese sentido que estás haciendo de escribir, de enfocarte en los niños, porque también dijiste una cosa que es que son esquemas que se nos volvieron como comunes. Es que los niños no leen, pero a los niños sí leen, ¿cierto? Y yo hablo mucho de mi sobrina que me decían, los niños no leen y mi sobrina escribe su primer libro a los 16 años. Y le da charla y le dice, yo empecé a mirar esto y cómo me gustó. Entonces, si tuviéramos más personas como tú, como él, que puede contar y decir que sí leen, que lo que nos falta es motivarlos, el mundo sería también distinto, además porque el arte, la cultura, las pasiones, si trabajáramos en eso, habría menos suicidios, habría mucha más salud mental, que ahora nos preocupa tanto, y yo creo que en eso nos tenemos que enfocar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque las ilusiones se trasladan, y sobre todo, todas las ideas empiezan desde casa. Yo soy quien soy gracias a mi bisabuela, y luego a mi abuela, trasladado a mi madre. Pero yo, la memoria, siempre me decía en mi casa, mi bisabuela, cree en ti. Independientemente, pruébalo. Si te equivocas, ya te levantarás. Creo que esto es algo que hay que enseñarle a los niños hoy en día. A que pueden hacer de todo, pueden tener ilusiones, pero caer y equivocarse no pasa absolutamente nada porque lo hemos hecho todos. Pero sobre todo, que descubran que les gusta. Para que yo, cuando paseaba, veía que los niños estaban acompañados prácticamente de los abuelos. Y solos. Sé que para los padres, con los trabajos con todo es muy complicado actualmente. Pero por eso hay que entrar ese justamente. Para mí, tu sobrina, que haya escrito un libro a los 16, hay que difundir el libro, porque es una manera de que realmente otros niños empiecen a leer y se vean capaces de leer. Y un libro siempre te aporta algo cuando lees en diferentes estados de ánimo. Pero bueno, yo creo que tu familia ya es una familia de emprendedores y de realmente dar oportunidades. Así es. Si tú tuvieras que dar un consejo a una persona que quiere emprender, ¿cuál sería? Yo creo que lo primero es que lo que le apasiona lo haga. Que no le dé miedo a emprender, que el miedo se enfrenta, ¿cierto? Lo peor que puede pasar del miedo es que me paralice. El miedo es normal, darnos miedo es normal, todos tenemos miedo por todo. Que cuando nos digan no, ¿cierto?
es saber cómo también afrontar ese no, tener resiliencia, porque vamos a encontrar muchos no, y los no nos puede entorpecer. Entonces yo creo que cuando yo creo, lo hago de manera, digamos, pensada, y creo, porque nosotros, pues, al menos yo vengo de un país que es muy resiliente, y que el emprendimiento es muy fuerte, pero por eso nos han tocado ser resilientes, muy imaginativos, muy creativos, y entonces sí se puede, ¿cierto? Entonces a veces es que nos tocan unos retos y cuando nos toca nos enfrentamos, y yo creo que es eso, o sea, emprender es un espacio maravilloso porque además empiezas a aprender sobre temas que son los que te gustan y ser resiliente. Bueno, yo creo que también donde has nacido para mí es un privilegio porque la manera de explicar, la manera que tenéis de trasladar las cosas, yo he aprendido mucho. Personalmente me gusta mucho cómo hacer las ponencias, porque es que es tan creativa. Yo cuando empecé a ir a ver ponencias ya decía, es la manera de explicarlo, que yo me siento que estoy incorporada en el grupo y no me siento afuera, me siento como en casa. Entonces creo que este es un don que ya tenéis natural, ¿vale? Porque sois capaces de empatizar y hacer grupo. O sea, en el último que yo estuve, por ejemplo, Jordi Duque es colombiano, realmente la manera de actuar es como la tuya, colaborativa, pero hace que te integres y si puedes mejorar en algo, luego te lo digo. Y esto por plantas. Y yo creo que esto lo hace la manera de la educación, las familias y cómo habéis estado creando y sobre todo, gracias a Dios, que os estáis expandiendo. Pero quien quiera participar contigo para Iberocrea, ya sea de manera virtual o presencial, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se puede unir a vosotros? Vale, bueno, entonces Iberocrea quiero ser como muy enfática primero, Maribel, que no más que un evento, es una plataforma. Esa plataforma lo que nos ayuda es a ser parte de unas redes. Existen redes de turismo, pero siempre también nos ayudamos a que trabajen las redes en la audiovisual, la red de industria creativa, y los juntamos a todos. Y entonces hacemos eventos o actividades educativas todo el año, acompañamiento todo el año, y ahora tenemos también dos temas, que es un taller de entrenamiento de líderes creativos, que lo hacemos por regiones. Entonces, las regiones que nos quieran, digamos, yo quiero que lo haga por nuestro municipio, en fin, ahora lo vamos a hacer en Perú y otros en Ecuador. Ya lo hicimos en algunas regiones de España y también estamos implementando un tema que se llama laboratorios territoriales creativos. Entonces, en ese tipo de proyectos, para mostrarles pues que es de una manera permanente y que no crean que nos tienen que esperar un año para el evento, en el evento lo que pasa es que mostramos como el resultado de todo lo que ha pasado. Entonces nosotros tenemos nuestra página web que es iberocrea.com, pero también si entran a nuestra web del observatorior.com, en proyectos, ahí ven los proyectos que tenemos. Esos proyectos todos nacen de este movimiento Iberocrea, pero también está explicado Iberocrea. En todas las redes sociales aparecemos como iberocrea.com y ahí nos pueden seguir, y adicionalmente pues en la página web está un link de contacto donde nos pueden contactar, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, porque no todo el mundo, pues hay unos proyectos más maduros, otros que no, o necesitan convenios de colaboración. Y también pues está Sandra Herrera, @observatorior.com, por ahí me pueden escribir en correo electrónico y podemos ahí generar las sinergias o las conversaciones que sean. Como siempre también les digo a la gente, nosotros como hacemos modelos innovadores, no siempre es como el curso mismo. De hecho, yo me he resistido en el observatorio que hagamos los cursos de ventas o no, porque no siempre se requiere lo mismo para el emprendedor, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en la tarde vamos a tener un tema con Lego, y a través del juego formativo y la construcción de Lego, cómo el proyecto puede tener una maduración o puede generar alianzas durante este desarrollo. Bueno, entonces los invito a que nos visiten en nuestra página iberocrea.com o observatorior.com. Pues yo quería que lo explicaras, porque la fusión y poder aprender durante todo el año, o poder estar compartiendo ideas, creo que es algo fundamental para lo que hagamos, para que en momentos que uno se sienta obstaculizado, vea puertas, vea esperanza
y sobre todo vea una manera de reciclarse y no tener miedo a empezar o a creer en uno mismo. Yo creo que el proyecto de Europea lo que ha hecho es crear sinergia en todos los campos para que si yo entro pueda aprender de cualquier cosa que tenga curiosidad de escucharla, poder mejorar de ello y simplemente es para hacer que yo me aprender. Creo que las semillas del futuro tienen que ser lo que vamos aprendiendo cada día, aunque a veces no lo aplicamos todo, pero sí que realmente nos dejan opciones a ver las cosas aunque nos resistamos al cambio que es normal. Y sobre todo la opción, me gusta mucho el proyecto de que los municipios puedan tener esa visión, porque ya vemos de fuera, como hemos hablado de aquí de España, hay muchos sitios de España que se conocen porque ya sabes, Barcelona, Madrid, pero Salamanca, Cáceres, sitios que dices, sí, está en España, pero, y los peros, yo creo que hemos de quitar. Todos los sitios, de todo, ya sea de Colombia, ya sea de España, ya sea de México, son ciudades, sobre todo países muy extensos y que tienen una gran variedad, tanto de cultura como de gastronomía, como de la esencia de las personas. Y eso es lo que hay que conseguir, crear esa sinergia para potenciarnos a todos, porque entre todos sumamos. Me ha gustado que compartas y si con tu permiso lo publicas, te lo cogeré para poder mostrarlo también, porque el panel que he visto ha sido muy variado. Es una cosa que tengo que felicitar a todos los que habéis hecho Iberoplaya, porque es muy difícil montar un panel que puedas encontrarte todo el rato cosas diferentes que nos nutran y nos puedan llenar. Entonces, esto, y espero que realmente sigas haciendo más Iberopleas en más sitios y podamos aparecer, o pueda ser Barcelona, otras ciudades o Colombia, para poder seguir creyendo. ¿Desde qué edad se puede uno apuntar a Iberoplaya? ¿Hay alguna edad que empiece? No, de hecho, nosotros incluso queremos, porque lo hemos hecho ya en Colombia, trabajar con niños. Entonces, aquí en España lo queremos empezar a trabajar con niños, o sea que cualquier edad. En Colombia hicimos unos laboratorios y los empezamos pues a través de la metodología del juego formativo y empezamos con niños desde los 6 años. Entonces, yo creo que ahí depende del proceso de ser esto, queremos hacerlo igual acá y no hay edad, porque incluso la misma fundación nuestra que se llama Reemprendimiento y Reciclaje, hay edades donde nos ha llegado personas que nos contaban esta semana que con 62 años vendió su empresa y se dedicó a hacer lo que lo apasiona después de 62 años y decía, acompáñenme porque me metí a hacer lo que me apasiona. Entonces yo creo que no hay edad, porque por la creatividad no hay edad, Maribel, y yo creo que si empezamos a potenciarla, porque a veces nos dicen, qué miedo a la inteligencia artificial. No, antes que bueno que pasan todas esas cosas, porque eso nace de la creatividad del hombre, y la creatividad será, si la sabemos potenciar, saldrán cada vez más cosas. Entonces yo creo que no hay edad, si sabemos trabajarlo, habrá programas para todos. Yo tengo que decir a la gente que está un poco a la defensiva, que yo era una de las personas que no creía, porque claro, yo soy de la Wikipedia como tal, y no le veía la inteligencia artificial realmente qué partido le podía estar bien. Pero yo no sé dibujar. Y el cuento, la limitación que yo le veía para un cuento de niños es cómo hacer los dibujos. Y todos son con niños. Entonces yo tengo que estar agradecida porque gracias a eso ha salido el cuento, ha salido el proyecto y ha salido todo lo que ha acompañado. Pero ha sido gracias a esa ayuda, que son esas extensiones que a lo mejor tú sabes que lo puedes hacer, pero no sabes cómo lograrlo. Entonces creo que tiene que ser un apoyo más. Y empezar desde aquí, con los niños que ya habéis empezado allí, creo que es la manera. Todo lo que se empieza en casa, todos los niños que crecen con una ilusión, son los que realmente a la larga se ven más capaces de resolver no solo cualquier problema, sino de ser colaborativos. Porque desde pequeños creo que es un trabajo fundamental que estáis haciendo, que me uno totalmente a la manera de trabajar y tu manera.
Gracias por habernos dedicado este tiempo, que sé que estás en el Congreso y te hemos raptado. Y que nada, solo darte un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Claro que sí, Maribel. No, muchas gracias a ti por este espacio, también por ver la importancia de lo que venimos haciendo y ayudárnoslo a mostrar y a divulgar. Y esperamos seguir en contacto contigo y que podamos hacer muchas cosas en conjunto contigo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.